Hola, soy Denis Rendón. Todo lo que quería era experimentar, descubrir, vivir, sentir, conocer. Estaba cansada de simplemente existir. Y todo lo que quería era que todo lo que quería se hiciera realidad. Así que decidí conquistar mi camino y ahora soy parte de la minoría de personas que actúa para liberarse de su esclavitud interna. Ahora vivo bajo mi propio sistema de creencias. No me conformo con lo que dicta la sociedad. Cuestiono todo. Me expreso escribiendo, cantando, bailando, siendo fiel a mí misma. Creo en mí y me reconozco como un águila con espíritu de mariposa. Extiendo mis alas sin límites, sin juicios o prejuicios de por medio, pues sé que estoy aquí para vivir, sonreír, sentir, disfrutar, crear, aportar y compartir, descubriéndome un día a la vez. Por esto y más, quiero que sepas lo que jamás diré. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querida audiencia de lo que jamás diré? Estoy muy feliz y agradecida con Dios, con la vida, con ustedes y conmigo por estar co-creando esta increíble experiencia. Y ya traía muchas ganas, pero no solo de temblar de placer, sino de hablar de un tema increíble que me encanta, que se relaciona con amor, conexión o activación en las relaciones de pareja. Y les voy a ir explicando paso a paso de qué, en materia de qué nos queremos enfocar, pero para este episodio traigo, como en todos los episodios, a una invitada de lujo. Ella es Yuri Soto, ella es psicóloga clínica, especialista en relaciones de pareja y facilitadora de transformación emocional y espiritual. Y justamente para este tema tan importante, yo tenía ya al menos un par de meses preguntándome de quién podría ser la persona especialista que nos pudiera hablar acerca del tema. Y yo quería hablar acerca del tema, pero realmente mi corazón me decía que necesitaba ser alguien externo y externa, porque además yo también lo necesito, si les soy honesto. Ustedes saben que todas estas entrevistas son para ustedes, pero también completamente egoísta porque yo soy también alguien que se nutre mucho del conocimiento de mis invitados y de mis invitadas. Y para eso está aquí Yuri Soto, que además siempre está súper activa en los grupos de WhatsApp y en redes sociales generando contenido. Sin más preámbulo, muchísimas gracias Yuri por haber aceptado esta invitación y bienvenida a tu casa, colega, a lo que jamás diré. Bienvenida. Pues muchas gracias, gracias por esas palabras, gracias por esa bienvenida, gracias Denise por esta invitación que la verdad, como te decía, ahora sí que detrás de cámaras, pues me trajo así como de sorpresa, pero también fue algo así como, yo sé que algo más por ahí como que de ese espacio de conexión, de vibración. Y pues muchas gracias Denise, pues yo estoy muy feliz de estar aquí y de pues de hablar de este tema y pues lo quiero hacer no tanto como de esa forma en tecnicismo, sino como más pues detallado de esa parte profunda humana, ajá, hablar como de este tema de conexión, de activación y como tú dices, de amor, ¿no? Donde también se genera esta conexión y activación, pero también desde esa alma, desde ese fuego interno, desde esas relaciones, ajá, que de pronto se dan, pues más allá de lo que conocemos en formas técnicas. Y pues para eso, pues quiero estar aquí contigo, por eso acepté también la invitación y porque te decía algo me decía ahí que estábamos vibrando, ¿verdad? Y pues muchas gracias, Denise, y pues con todo gusto, pues a darle con este tema de conexión y activación en la relación de pareja. Claro, pues un placer. Mira, antes quiero decirle, querida audiencia, mírenos, las dos, hermosas, preciosas, cabello rizado, fíjense bien, ¿sí? Y también sonrientes, una sonrisa colgate o no sé qué pasta dental usas. Ah, no, de hecho yo utilizo otra de Sensitive, pero del ¿cómo se llama? El del bracito. Y utilizo esa por la sensibilidad de mi. Pero las dos, mazorca de elotes, así súper sonrientes, las dos bellas, hermosas y psicólogas. Sin embargo, aquí, bueno, ustedes ya saben que a mí me encanta mucho estudiar, soy súper ñoña, me encanta cuestionar muchas cosas, pero yo me quito la cachucha de profesional para estar en modo estudiante, siempre con mucha humildad y
y deseo y hambre de aprender de una experta como Yuri. Y por supuesto que estás en el lugar indicado porque a mí me gusta compartirle el mensaje a las personas justo de una manera práctica, porque creo que ya estamos también bastante cansaditos de siempre estar escuchando tecnicismos tanto en la escuela o en el trabajo, e incluso hasta con nuestros propios mentores, la neta, ¿no? En el desarrollo personal, algo un poquito más cercano que conecte justamente y que active el cerebro de la gente. Pero bueno, aquí quiero, para entrar en materia, que hablemos acerca de los temas justo desde la conexión, activación en las relaciones de pareja, desde un lado pues cute, romántico, pero también lo vamos a abordar, que me parece fundamental abordarlo pues desde la oscuridad, por decirlo así, que tiene que ver la sombra. Y antes de darte la palabra, antes de que se me vaya, quiero rescatar que una de las cosas que me gusta mucho de tu perfil es que integras lo psicológico, o sea, la psicología, mente, emociones, con la cuestión espiritual. Y es algo que pocas personas hacemos y que yo reconozco mucho en ti y en los colegas que lo hacen, porque bueno, para ser honesta, y obviamente nos dedicamos a esta praxis clínica psicológica, pero si un espíritu está roto, no va a haber terapia que los pueda ayudar a salir adelante. Solo, bueno, en mis términos y en mi sistema de creencia, va a ser un curita. Entonces, siempre el apoyo es multidisciplinar y yo siempre invito a las personas que nutran su espíritu, porque básicamente es el motor de nuestra alma, de nuestra vida, y si un espíritu camina y está sano, pues por ende nuestra psique, nuestras emociones, incluso nuestro físico, ¿no? Entonces, qué padre justamente crear sinergia y que estemos en la misma sintonía. Entonces, fuera de este preámbulo, Yuri, cuéntanos, ¿qué onda con esto? Activación, conexión en las relaciones de pareja. Adelante. ¿Qué sea primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues el huevo o la gallina, pues se da de ambas partes, ¿no? A veces se inicia con esa activación, otras veces con la conexión. Aquí es que ambas es una y parte de la otra y en conjunto pues generan esa unión, ese poderse dar esa relación, pues en este caso de pareja, pero sí es importante pues darte cuenta pues qué es una y qué es la otra. Y para eso pues yo te voy a compartir que pues esa parte de la conexión en la pareja, bueno, pues la conexión es ese vínculo emocional que nos hace sentir vistos, que nos hace sentir comprendidos, que nos hace sentir con esa seguridad y valoración y toda esa parte, ¿no? Que se da en esa conexión con el otro. Y de hecho, ¿no? Cuando tú inicias una relación, pues de hecho, inicias así, ¿no? Como con esa búsqueda o ese encuentro, ¿no? De encontrar ese algo que te va a dar ese valor, esa comprensión, ese ser visto, ¿no? Y cuando aparece eso, pues por supuesto que aparece la intención de conectar, de estar presente para el otro y que el otro esté para ti, ¿verdad? Entonces, más que hablar, ajá, de sentirnos en sintonía y todo esto, es sentir que el otro está contigo, ajá, no solo como en esa parte física, sino con esa presencia, esa emocionalidad, o sea, que hay como esa conexión, ¿ves? Y muchas veces, pues se da precisamente en ese momento, ¿no? Del enamoramiento, en ese momento que estás con el otro, que el otro te escucha y tú lo escuchas y están como en esa parte hasta cierto punto de la conquista, del encuentro, ¿no? En toda esa parte, ¿no? Y es como lo que está bonito y está lindo, pero también digamos que detrás de eso hay una parte oscurita, ¿no? Que es donde está la activación, ¿verdad? Donde aparece esta activación donde el otro pues me hace como de cierta manera recordar las necesidades que yo tengo, ¿no? De valoración, de ser comprendido, de ser visto, de sentir esa emoción y poderla compartir con el otro, donde aparecen como esa activación, ¿no? De querer compartirte con el otro desde el todo, ¿no? Pero pasa algo muy importante, ¿no? Que muchas veces dentro de esta conexión y cuando se genera esa activación, pues se hace una idealización, ¿no? Se empieza uno a idealizar,
ves en el otro cosas y pones pues esta expectativa, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, pues también hablando de la parte instintiva, pues sí, de repente es lo que nos hace pues estar con un otro, si no, pues no existiríamos, ni tú ni yo estaríamos aquí, ¿verdad? Y bueno, pues esto es lo que yo pues te puedo compartir y pues también, ¿no? Desde esta perspectiva de lo que es de David Richo, no sé si has escuchado a este escritor, él pues tiene un libro que se llama Atreverse a confiar. Él habla acerca de abrirse al amor verdadero, a la intimidad, ¿no? De ir como más al fondo, ¿no? A ese fondo que muchas veces no queremos tocar, ¿verdad? O si tocamos decimos, ah, espérate, ese no soy yo, o como que ese no eras tú, ¿verdad? Y pues él nos habla en pues en este libro de esa parte, ¿no? De esa conexión. Y pues él habla de que la relación en cuanto a lo que tiene que ver con esta conexión, tiene que ver con lo que se construye, ajá. Él habla de 5 ingredientes, ajá, que es la atención, la aceptación, el aprecio, el afecto y ese permiso, ajá, para ser tú. Pero pues de repente ya eso pasa a otro segundo término, como cuando ya entran como bueno, hablando de tecnicismos, que decíamos que íbamos a ser más abiertas a eso, pero Pero está bien, entran de todos pero modos. tú explícanos la carnita en tus palabras. Ujú. Ok, pues entra esta parte del condicionamiento, ¿no? Que tengo que ser yo para el otro y qué tiene que ser el otro para mí. Y si entran esos botoncitos, ¿no? De activación donde, híjoles, es que el otro sí tiene que ser esto para mí y me tiene que dar el otro, pero yo también si no lo tengo, pues tengo que generarlo y bueno, empieza a aparecer esa conexión bonita, pero también ese conflicto interior. Y bueno, desde esta mirada, digamos, de esta parte que también David Richo tiene, esta parte espiritual, ajá, él pues habla de esa parte, ¿no? Donde entra como ese otro lado que está como oculto, donde a lo mejor, pues no hemos entrado como a detalle, como a fondo. Entonces ahí es como escuchar esa vocecita que está dentro de ti para poder pues empezar con esa conexión, pero ya empiezan a activarse, dicen por ahí los botoncitos de mecanismos de defensa, ajá, que no te permiten pues conectar realmente con el otro, ya aparecen como pues ciertas limitaciones, ¿no? Y pues hablando también de un autor que a mí me encanta en esta parte espiritual, ajá, que es Samael Aunward, él tiene el libro que se llama El matrimonio perfecto. Él pues nos habla desde esa parte, digamos, más a fondo, más espiritual, más a detalle en ese sentido. Él nos dice que la conexión verdadera es una unión de conciencias, es una fusión de energía sagrada, ajá, que va más allá de lo que pudieras tener contemplado con razonamientos como lógicos, como esa parte pues llegar como esa parte, digamos, de conexión, pero más como te decía, espiritual, menos de lógica, menos de esa parte donde tú ya pones condicionamientos, sino también de esta parte donde tú ya utilizas o más bien estás en ese sentido de energía, ajá, de conciencia, de funcionar con el otro, de hacer ciertas renuncias, pero no esas renuncias, digamos, porque tengas que hacerlo, sino porque muy en el fondo, de forma en conciencia y en espiritualidad, tú dices, bueno, quiero estar o me encanta estar o voy a generar este encuentro con este otro, pero desde esa parte donde ya no va a haber como, digamos, llamémosle defectos de carácter o lo que conocen algunos como pecados capitales, donde va a estar la parte sí, del cómo se llama, donde vamos a la lujuria, ¿no? Sino es como darte cuenta que existe eso, ¿no? Que quieres conectar con el otro en esa parte, pues pasional, esa parte del deseo, pero entra esta otra parte donde entra la parte de la conciencia, donde encuentra esa conexión de almas. Y bueno, pues es como lo que ahorita les puedo compartir. ¿Qué piensas, Denise, de esto que te comparto? Claro, mira, me encanta todo lo que estás diciendo y me voy a querer regresar un poquito en el tiempo.
como que en todo este proceso. Vale. Cuando hablamos de la conexión, ¿verdad? Entre dos personas que está, pues el filtreo o el coqueteo, como se conoce, que están en la etapa de la seducción, hablando justo en las relaciones de pareja, em, incluso una conexión sexual, uno dice, wow, ya, estamos conectando, nos estamos enamorando, ¿no? Pero luego entra la parte de, justo tú mencionabas, la activación, o sea, cuando ya un vínculo se va uniendo de tal manera que van teniendo no solo intimidad sexual, sino intimidad emocional, que para mí la intimidad emocional es la clave que nos permite saber si el otro nos va a activar, en este caso, heridas de la infancia. Te comparto así brevemente. Yo soy alguien, bueno, no sé si breve, pero al menos te comparto, no sé si te lo comparto breve porque me encanta hablar, pero te comparto que soy alguien que constantemente me estoy cuestionando cosas y me estoy cuestionando mis vínculos, y no solamente los sexoafectivos o románticos, sino también de familia y de amistad, porque a veces yo lo hablaba también, obviamente, con mi psicóloga y le decía, es que ¿por qué chingados siempre me tocan cierto perfil de peladitos, ¿no? Y no quiere decir que los hombres sean malos, porque no, ni siquiera es que sean malos, ¿no? Y obviamente en esta cuestión de, a veces nosotros que estamos como psicólogas que nos toca ayudar a las personas, por supuesto, podemos ayudarlos y guiarlos, pero cuando nos toca algo propio, pues a veces no es que no lo veamos, pero quizá no somos tan objetivas con nosotras mismas como profesionales de la salud mental y emocional, ¿no? Entonces, por eso, querida audiencia, siempre pregúntale a tu psicólogo o a tu psicóloga si está tomando terapia o si ya lo dieron de alta o ya la dieron de alta, porque tiene que estar en un proceso de acompañamiento, sino cómo te va a ayudar, cómo te vamos a ayudar, ¿no? Entonces, a mí me encanta también siempre estar tomando terapia, y no por una codependencia, porque creo que los pacientes tienen que volar y yo como psicóloga y paciente también tengo que volar, pero me gusta mucho porque sano yo y al mismo tiempo aprendo de cómo lleva la praxis mi colega y qué son las cosas que yo puedo integrar nuevamente también con mis consultantes. Entonces, es una inversión de la que me retorna una ganancia en todos los aspectos de una manera hermosa, ¿no? Pero bueno, entonces, hablando yo con mi psicóloga, le decía, es que, por ejemplo, no sé, en una aplicación de citas, antes, bueno, hace algún tiempo, pues yo estaba en aplicaciones de citas, ¿no? Y yo decía, o sea, no es como que lo voy eligiendo y el algoritmo, a ver, cuál es el que tiene apego evitativo y cuál es el que me va a activar mis heridas de la infancia y cuál es el que me va a hacer sentir abandonada o rechazada. Pues es un algoritmo, o sea, realmente no es como que yo diga, ah, este me gusta del catálogo, vente, porque tú me vas a hacer sufrir y me encanta abrazar el nopal, ¿no? Pues no, pero ¿cómo es todo esta parte inconsciente que por principio de familiaridad nos vamos involucrando y relacionando con personas que justamente nos activan nuestras heridas? Y yo antes era alguien que, bueno, yo creo mucho en lo espiritual, creo en la ley de la atracción, creo en todo esto, pero también he llegado a la conclusión de que ajustarme solamente a una metodología de creencias o de sanación, incluso, vaya, obsesionarme solo con la psicología o solo con la espiritualidad o solo con el mundo fitness y solo los negocios, o sea, si me obsesiono solo con un nicho, por más que otras personas dicen que tenemos que enfocarnos, yo pienso que entiendo el punto, pero no necesariamente es algo saludable para temas relacionados con el corazón y con el despertar de conciencia, porque, por ejemplo, en el caso de la ley de la atracción, me estaba generando mucha ansiedad y mucha inseguridad porque yo decía, entonces yo soy la culpable porque yo estoy atrayendo a este tipo de hombres, entonces yo soy la que algo estoy haciendo, entonces no me lo merezco, ¿no? O sea, no me merezco quizá, o sea, a lo mejor mi subconsciente no se cree merecedor, pero ¿cómo? Si hago afirmaciones, afirmaciones, decretos, visualizo, medito, voy a terapia y otra terapia, pero entonces no me lo merezco, ¿no? Entonces, el obsesionarme solo con esta línea de pensamiento, más allá de funcionarme, me estaba llevando, pues básicamente, a una deriva emocional, porque no lograba ver más allá de la punta del iceberg.
Y entonces todo lo que está oculto dentro del mar de este mega iceberg es justamente el principio de familiaridad, donde, a ver, no es que yo sea una mala persona, no es que en la energía en la que estoy vibrando es lo que atraigo, sino que hay algo todavía mucho más profundo. Por eso, el comprender que somos seres multidisciplinarios y que somos más complejos de lo que diga la psicología o la ley de la atracción, o sea, no, somos un todo y si no logro comprender o hacer consciente de dónde viene o cuál es la herida que me está tocando, nunca voy a lograr comprender el para qué. Siempre me voy a quedar en modo víctima de por qué, por qué, por qué, por qué. Pero cuando yo le rasco un poco más y digo, bueno, se están presentando, por ejemplo, en mi caso, que ya es algo que tengo muy trabajado, pero sigo sanando el apego ansioso, ¿sí? Derivado de la herida de abandono y de la herida de rechazo, ¿no? Entonces llega un hombre o un amigo incluso, no necesariamente es algo romántico, hasta en familia me llegó a pasar, ¿no? Llegan ciertas personas con características evitativas, evasivas, que a lo mejor ignoran un mensaje mío, que a lo mejor tienen un apego ambivalente porque están presentes pero luego se van. Entonces eso reforzaba como mi ansiedad, mis heridas y yo me quedaba ahí en el ciclo de la rata, ¿no? Sin comprender. Antes al contrario me sentía más miserable y yo decía, ¿cómo? Si se supone que estoy haciendo las cosas bien, de que voy a terapia, de que leo libros de desarrollo personal, de que me alineo los chakras y quién sabe cuántas cosas. ¿Cómo es posible que yo esté atrayendo este tipo de personas? Entonces yo soy el problema, ¿no? Y aquí, Yuri, me parece que es algo mucho más complejo que esto. Por supuesto que cuando estamos en el ego, en la mente del ego sí buscamos culpables y, que se haga la fregada, este lo pierde o yo me lo ahorro, o sea, cuando estamos en el ego, pero cuando lo analizamos desde el espíritu, es cuando no es por ejemplo, en mi caso, no es que yo quiera justificar a la otra persona, porque las acciones que hizo esa persona, lógicamente, pudieron llegar a incomodarme o a lastimarme, sino es que justamente es no justificarla, pero sí comprenderla y de manera objetiva seleccionar qué es lo que a mí me toca y qué es lo del otro. Entonces, cuando yo me doy cuenta que, por ejemplo, una persona me está activando la ansiedad o la herida de la infancia, que en este caso puede ser el abandono, me hago consciente de que eso me toca a mí. Por supuesto, si la persona quiere tener un vínculo sano conmigo, pues se va a someter a una conversación en la que yo le diga, ¿sabes qué? Si tú quieres estar presente en mi vida, es importante para mí esto y esto y esto y esto, ¿no? Y yo también poner de mi parte de no ser ansiosa y no sofocar al otro porque el otro se va a sentir asfixiado, por ejemplo, ¿no? Hablando de un apego ansioso, porque los ansiosos queremos respuestas y queremos todo ya, 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 ya. Y los evitativos, no, quítate, quítate, no, o prefieren mejor no, o a lo mejor no te lo dicen, pero se van o te gostean, por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, pueden llegar a gostear. Entonces, que son los apegos que generalmente predominan, ¿no? En los vínculos. Pero entonces cuando yo me doy cuenta que esa persona, su programa interno, su programa inconsciente, está siendo muy familiar con el tipo y estilo de amor que yo recibí en la infancia de mi madre y de mis cuidadores primarios, en mi caso fueron padrastros, entonces yo digo, es que esta es como la misma telenovela. Entonces me hago consciente de que es la misma telenovela y yo digo, rayos, ¿qué hago? Puedo decidir salir de ahí, por supuesto, si no me es funcional, si no estoy teniendo las herramientas adecuadas, porque no tiene caso torturarnos. Pero por otro lado, si yo me hago consciente de lo que es mío y lo que es del otro, puedo verme y darle un vistazo al otro con una mirada de un amor no erótico, no sexual, sino más fraternal, en donde veo al otro como mi par, como que los dos estamos en este mundo terrenal, pero al final somos espíritu y estamos intentando sanar y sobrellevar eso. Y fíjate que eso es con lo que yo quiero aportar, ¿no? A esta parte de decir, y me pasa con un chico con el que me he estado vinculando, de que a veces, oh, híjole, pues me desespera porque es como muy evasivo, ¿no? Muy evitativo. Y entonces, de repente, yo lo hablo con mi psicóloga, le digo, y llegan las voces que me dicen, las voces de amigos o incluso mi propia voz interna.
Si te quisiera, ya estaría aquí. O sea, ya le estoy poniendo un juicio de cómo se tiene que comportar el otro. Obviamente, a mi ego le funciona y mi ego dice, sí es cierto, él tendría que estar aquí y contestarme y tendría que buscar, o sea, tendría que, ¿cómo decir? Tendría que comportarse de cierta manera para hacerme sentir valiosa. Pero no, o sea, el ego, bueno, para el ego ese sería el camino, pero para el espíritu, para realmente un amor consciente es, no, para nada, o sea, esto no tiene que ver ni conmigo ni con él, sino con nuestras heridas. Y si yo juzgo a una persona con un cierto patrón, reitero, no es justificar, porque pues también ya somos adultos y tenemos que hacernos cargo de nuestras heridas, pero es, bueno, si yo juzgo a tal persona de tal manera, entonces tendría que juzgar también a mi familia. Por ejemplo, hace poco me decía un amigo, no, es que Panchito Pérez, o sea, si te quisiera de verdad, entonces él estaría aquí contigo. Entonces él te buscaría y entonces, y yo decía, ¿será? ¿Será que lo estoy justificando? ¿Será que me quiero engañar? ¿Será? Entonces yo me cuestionaba como que todo esto, ¿no? Y sí me ardía, no te voy a decir que no, al ego le arde como de, no le importo, ay, esto y aquello, ¿no? Pero entonces, de repente le dije, ¿sabes qué? Creo que, no es que estés equivocado, pero creo que no estás viendo el panorama completo, porque si yo, y no es para justificar a la otra persona, para nada, sino para yo no personalizarlo, para yo no herirme más, para yo comprender, reitero, qué es mi herida y qué es lo que el otro me está activando, que el pobre ni tiene idea, o sea, no tiene nada que ver con él. Entonces yo le decía, si yo lo juzgo de tal manera, entonces te puedo juzgar a ti o puedo juzgar a mi hermana, a mi familia, porque si les importara, entonces me buscaran más. Si les importara, le digo, entonces vamos a cortar a todos con la misma tijera. Y nada más se quedaba pensando. Le digo, no, le digo, lo que pasa es que la gente tiene su vida, la gente tiene sus propias heridas y no siempre va a estar al pendiente de mí. Y eso no significa que sea un mal prospecto, una mala persona, simplemente, pues es un ser humano. Entonces, cuando yo quiero establecer límites, obviamente yo le digo, ¿sabes qué? Esto no me parece correcto, esto no me parece apropiado. Y desafortunadamente, porque sí lo veo como desafortunado, las personas que tenemos un nivel de conciencia más elevado o un autoconocimiento más elevado de nosotros mismos, nos toca no ceder, no aguantarnos, no estoy hablando de eso, pero sí nos toca ser más comprensivos y más empáticos, porque también por algo y para algo llegaron a nuestra vida. Yo no creo que para cargarlos, que flojera, la neta, pero creo que si alguien en esta alianza de almas que hicimos antes de bajar a este mundo, si alguien hizo esa conexión o hizo ese pacto conmigo para yo sanar, y entonces ya van varias personas que han coincidido conmigo, porque yo no podría, no como un sacrificio, o sea, no lo estoy diciendo como un sacrificio, sino como una elección consciente y que sea lo más sano posible, porque yo no podría ayudar a otra alma a lograr trascender y a darse cuenta de sus heridas. No sé si me doy a entender. Yuri, de todo esto, tú como experta en relaciones de pareja, en psicología clínica y además que ayudas a las personas en este proceso de transformación espiritual, emocional, ¿qué opinas al respecto? ¿En qué estás de acuerdo? Quizá en qué discrepas de lo que te he compartido. Bueno, pues estoy de acuerdo contigo en esta parte que cuando nos relacionamos, pues por supuesto que el otro va a tener, o sea, al convivir con un otro o nosotros convivir con ese otro, pues vamos a generar un afecto, voy a afectar al otro y el otro me va a afectar a mí. Y por supuesto, si hay cosas que yo no he resuelto o cosas que en el caminito voy resolviendo y de pronto dices, oye, yo había trabajado con esto, pero esta persona me está moviendo esto y yo pensaba, porque a veces es un pensamiento, ¿no? Que porque ya tienes información, que porque ya leíste mucho, que porque ya te fuiste a la montaña, hiciste no sé cuántos rezos y a lo mejor te fuiste con un chamán y luego regresaste y te fuiste con el terapeuta o ya llevas años y años y años de trabajo, de pronto te das cuenta que pues
existe alguien y es ese ser humano, ajá, ese ser humano que fuera de lo que pudiera tener de información, pues está ahí, ¿no? Está como en eso más profundo, ¿no? Hay cosas que de pronto son más profundas, ¿no? Y algo muy importante y a mí, de pronto se me viene a la mente, por ejemplo, Carl Jung, ¿no? Él habla de esta parte, ¿no? De que hasta que no hagas eh, consciente lo inconsciente, eso se llamará pues destino, ¿no? Y muchas veces decimos, pues sí, ya me estoy haciendo consciente de que tengo la herida del rechazo o la herida del abandono o he vivido traición o entonces ya me di cuenta que tengo el apego evitativo y mi pareja tiene el apego ansioso y me quiero dar un sinfín de explicaciones y de pronto, ¿qué crees? Que detrás de eso pues sale esa parte, digamos, psicológica, ¿no? Que quiere entender, ¿no? ¿Por qué y cómo y por qué están pasando las cosas? Y como tú dices, el para, ya no el por qué, sino el para qué y para qué y para qué, y le queremos poner nombre y apellido a las cosas. Y de pronto, pues de cierta manera, dentro de esta conexión y esta activación que se da, pues van generando esas preguntas, pero muchas de esas preguntas detrás de eso, pues está nuestro mayor temor, ¿no? Que pudiera haber en cada ser, que es esa parte de no tener como certeza, como no tener esa parte de claridad o no querer vivir en la incertidumbre, ¿no? Todo el tiempo queremos tener como la certeza de lo que voy a vivir, de cómo lo voy a vivir y qué va a pasar y etcétera. Y de hecho, por eso nos damos muchas veces a la tarea de estar investigue y información por aquí y información por allá. Y todo esto, pues, ¿qué genera? Que de pronto ya busquemos un sinfín de justificaciones a lo que estamos sintiendo, a lo que está pasando, y no nos abrimos a la posibilidad de solo sentir, ¿no? Y entonces, algo también de lo que el ser humano huye o de lo que huimos es el sentir. No quiero sentir miedo, no quiero sentir incluso placer, no quiero sentir tanto placer porque qué tal si a un día me dejan, se va, ya no está, o qué tal si doy tanto placer y al ratito, pues como que ya no va a ser lo mismo, o qué tal si al rato esa persona me siente demasiado tan presente y yo no voy a estar presente, y entonces empieza a generarse un sinfín de cuestionamientos que de pronto pues ya te alejan de ese ser pues auténtico, de ese ser, de esa parte espiritual, sino ya estás más en lo mental, más en el del no quiero sentir esto, pero sí quiero sentir aquello, y empiezan como esa parte de los deberías, ¿no? Yo sí debería de sentir esto, yo no debería de sentir aquello, y empieza otra vez esas preguntas, a ver, ¿quién soy yo? ¿Quién debo ser, ¿no? Porque ya aparece el debo o el debe ser, ¿no? O el quién tengo que ser, ¿no? El ya no debo de ser eso, tengo que hacer aquello, pero si ya estudié, en este caso de tú y yo, ¿no? Compartiendo estos temas, de pronto te ha de pasar, y lo mencionaste, ¿no? Que de repente dices, bueno, o sea, pues si yo estoy viviendo esta situación, pues yo tendría que tener como claro que veo a esa persona y no volver a caer en lo mismo, ¿no? O en el de encontrarme y toparme con esta otra vez, ¿no? Esta persona. Y a lo mejor al inicio te muestra a esa persona algo diferente, pero detrás de eso se busca repetir nuevamente algo, ¿no? Porque es como lo conocido, ¿no? O lo que ya sabemos cómo manejar hasta cierto punto. De hecho, se dice, ¿no? Que de pronto cada quien tiene un nivel de dolor, de sufrimiento, de placer, ¿no? Como que hay niveles. Y digo, conforme vas avanzando en las relaciones, precisamente, en este caso de pareja, pues notas que ya tienes cierta tolerancia o paciencia para algunas cosas, pero para otras no, ¿no? Y ahí es donde está también el trabajo, ¿no? De que tú empiezas a generar cierto autodominio, pero también ese autodominio es una línea muy delgada entre el autodominio y el querer tener el control o buscar el control, es muy diferente. Entonces, aquí, bueno, les voy a mencionar esta parte, ¿no? De qué significa esa parte de activación en una relación, ¿no? Para
irnos más como más a detalle, más, ponerle más carnita, dirías, Claro, claro. Denise, ¿no? Bueno, en esta parte de activar la relación es alimentar la chispa, no solo la parte sexual, como decía, sino la emocional y la espiritualidad. ¿A qué voy con esto? Pues a la parte de que nosotros somos seres integrales, o sea, integramos todas esas partes que nos componen, ¿no? La parte sexual, hablando del acto sexual, ¿no? Pero en lo sexual está también y entra el pensamiento, el sentimiento y las acciones, ajá. Esa parte también emocional, que es esa parte instintiva, esa parte primitiva que nos apoya o nos sirve como para pues defendernos a la sobrevivencia y etcétera, ¿no? Y para manifestarnos o convivir con un otro, ajá. Y también está esta parte espiritual, ajá. Y la parte espiritual, déjame decirte que no solamente viene en eso positivo, ¿no? También hay una parte del espíritu, o hay un espíritu, por ahí hablan, ¿no? De un espíritu más negativo, más oscuro, qué sé yo, ¿no? Y también del otro lado está el espíritu, digamos, de luz, el espíritu positivo, ¿no? Y es ahí donde hay una elección, ¿no? ¿Qué espíritu quieres, digamos, tú vivir o con qué espíritu tú quieres convivir? Y entonces es ahí cuando aparece esa parte, esa vocecita, dicen por ahí la voz de tu alma, ¿no? Que te de cierta manera, pues te va hablando, ¿no? Te va diciendo cosas, pero qué tan abierto o qué tan abiertos estamos o estás para poder escucharte, sentirte, dolerte, sentir ese placer, sentir lo que tengas que sentir y ser ese ser selectivo donde ya utilizas, digamos, esta parte más pensante, ¿no? Más de razonar y cómo llevas esas emociones. Esas emociones, pues no es que sean inteligentes o no lo sean, simplemente se sienten y con tu pensar y tú analizar, pues ya les da cierta dirección. Ajá, pero ¿qué pasa cuando, pues con tanta información, precisamente, pues empiezan a activarse esos mecanismos de defensa? Ajá. Entonces, es importante que cuidemos pues esos detalles, que nos miremos a los ojos, a nosotros mismos incluso, que busquemos esos momentos de juego, de ternura, pero no solamente con la pareja, sino también con nosotros mismos, esos momentos de exploración, donde haces una pareja interna contigo, o sea, hacer esa conexión de esa pareja interna en ti, ese sagrado femenino, masculino, esa parte de a lo mejor la pareja que tú integraste del exterior hacia el interior, que observaste de papá y mamá, o esa pareja que hiciste tú con tu mamá, tú con tu papá, porque eso es lo que está ahí. Cuando tú los unes y cuando tú eliges cómo verlos, ya no desde el victimismo, ya no desde la parte de la exigencia, tampoco de la justificación extrema, ¿no? Porque de repente ya te decía la información que tú mismo la acabas de decir, de repente digo, pues es que tengo el apego evitativo y el otro ansioso y mi mamá tenía tal y entonces por eso soy esto y aquello y bla, bla, bla. Y ya te haces ahí ahora sí que un diagnóstico o autodiagnóstico. Y entonces ahora sí que te sales fuera de lo que verdaderamente sería esa conexión y activación, pero en un sentido más, te decía, más conectar con todas esas partes que integran, ajá, esa parte del ser y la parte espiritual, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? David Richo, pues habla de alimentar esa parte del entusiasmo, el deseo, esa parte del misterio en las relaciones. Y fíjate, nosotros, cuando tú haces a un lado esa parte del misterio, donde quieres tener explicaciones y que el otro te explique y qué siente y qué no sientes y que esto, pues cuál misterio, ya lo haces de lado, ¿no? Y el entusiasmo, pues bueno, viene de eso que estás viviendo, como hasta el hecho de agarrar, acostarte ahora sí que en el pasto y contemplar el cielo y ponerte a ver figuras ahí, ¿no? Y lo puedes hacer tú y con tu pareja y no pasa nada, pero cuando vienen esos razonamientos del cómo tengo que estar, qué tengo que sentir, si me siento estar ahí, cómo tengo que estar feliz, no, o enojado, o no, y empezamos, ¿no? Y a cuestionarnos esa parte.
Y algo que me gusta mucho que dice Samael Onward, ajá, que es como esta parte de recordar que la energía vital, la sexualidad viene dirigida en un portal de transformación, no solo de esa parte placentera. Va a haber momentos en los que tú vivas con tu pareja, estés con ella y que haya esos momentos de intimidad donde no va a haber, o sea, como ese placer, ajá, va a haber ese estado de incomodidad, de aburrimiento, de hasta cierto punto de que de repente digas, pues creo que no somos ni afines, ¿no? Y ese es el momento crucial donde aparece ese lado espiritual o esa conexión de alma donde no pones en juicio lo que estás viviendo, donde no aparecen pues, todas esas cosas, ¿no? Como la vanidad, esa parte de la soberbia o esa parte de la lujuria, donde quiero que entre un yo, o sea, un yo o un otro, de esta forma. Y de hecho, muchas veces dentro de una relación se hace una triangulación un poco ahí rara. No sé si les vaya a sonar extraño, ¿no? Bien. Pero haz de cuenta que estás tú, está tu pareja, pero metes a un otro y ese otro es como el que tú deberías de ser o el que el otro debería ser para ti. Y entonces metes en medio esa imagen del cómo tú deberías de ser o cómo debería de ser el otro para poder vivir ese amor bonito, ese amor placentero, o deja de eso, ¿no? Quitar como si tú quieres esa parte del placer o del deseo, sino simplemente estar con el ser. Y entonces es donde entra esa parte de un tercero que tú lo metes ahí, ¿no? Así como pasa mucho en las mujeres o hombres que tienen problemas ahí del líbido, de anorgásmicos, cosas de esas. Ajá. Digo, ya voy a entrar un poquito más en este tema, Dale, que dale. donde de pronto estás ahí y dices, pues como que no hago conexión con mi pareja, como que algo me está pasando. Ah, pues ¿qué hay detrás? Que de pronto metes un tercero, que es cómo debería de ser yo, cómo debería de ser el otro, cómo tendría que ser yo para mi pareja, cómo debería de ser él para mí. Y entonces, pues te desconectas totalmente y por supuesto que tu cuerpo, pues también se desconecta, ¿verdad? Y entonces para activar en forma, digamos, positiva esta parte es quitar a ese tercero y solamente estar tú y el otro, ¿ja? Ahora sí como dicen, al desnudo, sin estar metiendo esos yoes, ¿no? Esa parte de, te decía, la vanidad, la soberbia, etcétera, y solamente estar, nada más. Pero ¿qué pasa cuando dices, no, es que ya tengo como colgado por aquí? No, es que como que ya no soy súper mega inteligente. No, es que yo ya no estoy ganando los millones. O es que sí gano, pero ¿cómo le voy a decir al otro que pues no tengo? Y entonces imagínate meter eso en una relación, pues total desconexión y total desactivación en un sentido negativo. Y por supuesto, una activación de todas esas, digamos, heridas, porque pues cada uno activamos esas heridas, algunas heridas nos determinan más que otras. Las heridas no son como algo que sea mío, pero a veces lo apropiamos. Ah, es que yo tengo, ¿no? Así como mío, herida del abandono. O, ah, es que yo soy de apego evitativo y ansioso. Entonces, ya decir soy, tengo, ya le estamos poniendo como posesión. Entonces, cuando dices, no, o sea, sí están ahí esas heridas, sí las viví, sí las sentí, sí me he relacionado a partir de esas heridas o esos apegos con esta personalidad, pero dices, yo decido, ¿no? Desde este momento vivir desde este otro lado, creando esta otra, o sea, este otro yo, ajá, esta otra, digamos, personalidad más unida, más integrada, más así, bueno, pues empiezas a hacer esa parte, ¿verdad? Pero por eso es bien importante, como bien decías, acercarte a alguien que te guíe, que te dé su orientación de una forma más objetiva, más ahora sí que te saque de esa escena donde tú te encuentras para que tú te vuelvas el observador, pero al inicio sí necesitas o requieres de ese acompañamiento para ver, ¿no? O para mirar más a detalle eso que no estás viendo. Entonces, por eso es bien importante convertirse en ese observador, en ese
en ese ser que se está autoobservando, que genera ese autoconocimiento, y el autoconocimiento, pues ese nunca se va a acabar, ¿no? O sea, no eres el mismo realmente que fuiste hace años, pero sí hacemos ciertas cosas, hablando de comportamientos y conductas muy similares, pero ya no eres como tal, ¿verdad? Entonces, pues esa es como la invitación, y bueno, pues es lo que te puedo compartir. ¿Qué opinas? ¿Qué dices, Denise, de esto que yo te estoy Bueno, compartiendo? estoy pensando muchas cosas. Te decía, detrás del micrófono, como tú dices, detrás de cámaras, detrás del micrófono, te contaba que seguramente una respuesta que me des me va a hacer pensar otras y otras y otras y otras y otras y otras cosas. Y justamente creo que la clave está en cuestionar todo, o sea, cuestionar desde dónde viene, desde qué posición me estoy comportando. Decías algo, metemos a un externo, ¿no? Que son nuestras propias expectativas. Hay tres relaciones: la que está en mi cabeza, la que está en en la cabeza de mi pareja, y está la relación que en realidad tenemos. Entonces, creo que todo, obviamente todo esto influye mucho en la manera de conectar, ¿no? Con las personas. Y ahora, quiero, para que vayamos cerrando, pero sí también que nos puedas dar algún consejo, por ejemplo, de cuando las personas quieren. ¿Cómo reconectar sexualmente con la pareja? Por ejemplo, cuando digamos que están atravesando una situación compleja, no saben si se van a reconciliar o no. ¿Cómo reconectar sexualmente con la pareja? Porque tú sabes que el sexo no es lo más importante, pero cuando falta se vuelve muy importante. Y por otro lado, si solo nos enfocamos en el sexo, en realidad el vínculo emocional pues va a estar descuidado, entonces no sería una relación sexoafectiva, sino solo una relación sexual. Entonces, hablando de relaciones de pareja, ¿cómo volver a reconectar? Porque a veces pueden vivir juntos, pero yo digo, son roomies, o sea, son roomies porque muy apenas se topan, 50-50, cada quien extrapolarizado en sus energías, masculina, femenina, y luego de repente es como que tienen que agendar el encuentro erótico, íntimo, sexual, para temblar de placer. Entonces, ¿cómo pueden reconectar la gente en este tema íntimo tan tan sagrado y tan rico y delicioso, cuando al parecer todo está muerto? Cuéntanos. Sí, pues mira, primero que nada es como dices, centrarte en dónde me encuentro, o sea, en qué posición me encuentro ahorita. Ajá. Hacerte esas preguntas, dicen por ahí, poderosas, pero esas preguntas profundas. Ajá, no decir, ay, ¿me quiere? ¿O le quiero? No, es a ver, o sea, me interesa eh, vivir o estar con esa pareja. ¿Qué quiero vivir con esa pareja? ¿Para qué lo quiero vivir? Ajá, o sea, hacer como esas preguntas, pero no solamente esas preguntas de al aire, no a ver que se respondan, sino que lleven detrás algo que tú vas a hacer. Ajá, por ahí dicen, ¿no? Hacer que las cosas sucedan. O sea, ¿qué vas a la hora de preguntar, qué estás dispuesto a modificar, qué estás dispuesto a invitar a hacer al otro? Ajá, a invitarte a hacer a ti? Es donde aparece esta parte de, del compromiso, la parte de la responsabilidad afectiva, de la responsabilidad. Yo quiero vivir esto y quiero hacer tal cosa, pero también quiero, pues ahora sí que no queden como las cosas al aire, ¿no? Y algo súper bien importante, ¿no? Que tú mencionas, ¿no? Es generar esa parte, digamos, sexoafectiva, donde no solamente aparezca ese vínculo a la mitad o a medias, donde haya una conexión integral, ¿no? Una integración de esa parte, digamos, en la parte sexual, en la parte de que cada uno es en pensamiento, sentimiento y actitudes, en qué estoy dispuesto a compartir con la otra persona. Ajá. Ujú. ¿Qué estoy dispuesto a compartir con la persona? ¿Qué estoy dispuesto a recibir de la otra persona? Porque aquí es un intercambio, no un dar y un recibir, pero en el dar y en el recibir, en ese dar y recibir, pues también vamos a recibir comodidad e incomodidad, y el otro también. Entonces, ¿qué tanto yo voy a ser responsable, comprometido a que cuando se presente que el otro me mueva,
esos botoncitos o me active esas cosas, digamos, esas heridas, ajá, o cuando verdaderamente siente esa conexión, qué tan, digamos, valiente, ajá, voy a hacer a correr ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de sentirme y sentir al otro. Entonces, por eso es bien importante generar pues esa comunión, pero primero también que nada contigo, porque si tú estás ahora sí que peleado con tu parte femenina o con tu parte masculina, o estás entre el amor y el odio con tu parte femenina, o el amor y el odio con tu parte masculina, o estás en esa parte donde nada más quiero ir como tibiecito, ¿no? O tibiecita, pues no vas a avanzar. Entonces, por eso es bien importante para esa activación y esa conexión, ajá, desde este lado, digamos, positivo, donde ahora sí que se haga esa unión, ¿no? De esos caracteres, ajá, que tú puedas abrirte a la posibilidad y a las variantes que pudieran surgir dentro de ese vínculo afectivo, ¿no? Que no nada más porque ya se te activó de la herida del rechazo, entonces espérate tantito y huyo, ¿no? O porque ya siento que me van a abandonar, mejor abandono antes, o cosas de ese tipo, ¿no? O que porque ya el otro como que ya me dijo que iba a hacer esto, pero ya no lo está haciendo, entonces yo también me rindo y ya no lo hago. Es como si el compromiso es vivir esta conexión, esta activación en un sentido positivo, en un sentido de ese sagrado femenino y masculino, ajá, eso rico, pues es importante que tú te comprometas al 100 y al 100 y más, ¿no? Y ya si la otra persona no lo hace, y por eso el compromiso es contigo, ¿no? Y se va a ver ahora sí que el efecto en el otro, ajá, ahora sí que cuando tú elijas hacer ese compromiso contigo, independientemente si el otro hace o no hace, tú estés ahí para apoyar en que sí sucedan las cosas, en que sí se genere el poder estar juntos, pero también es como de, pues ahora sí que con todo, ¿no? Con todo y el sentir y lo que se sienta como cuando te tienes que parar y así no tengas ganas de pararte en una cámara o de salir a la calle, o tú te paras y con todo lo que sientas, con la lágrima, con la sensación de enojo, incluso esa sensación de vacío que nos aparece, pues pararte con todo y ese sentir, ir viviendo esta relación. Wow, Así es, bueno, es lo que yo puedo compartir. wow, pues me ha encantado, me ha encantado mucho compartir estas ideas contigo, que sé que a la gente les está gustando y les va a interesar más. Ahora, por favor, Yuri, dinos dónde te puede contactar la gente si quieres agendar alguna sesión contigo o tus redes sociales para que también vayan a seguirte. Sí, pues bueno, yo tengo actualmente una página, se llama Capi Despertar, ahí también me pueden dejar mensajito, o también pueden encontrarme en Instagram como Yuri Leticia Cruz, o en lo que es TikTok, igual como Yuri Leticia Soto, ajá, ahí me pueden encontrar. Y igual, ¿no? También por ahí tengo pues, un Facebook, ¿no? Donde estoy como Yuri Leticia Soto. Y bueno, ya más directamente, pues les puedo compartir como mi teléfono, ¿no? Este es el 55 48 71 15 25. Ahí mándenme un mensajito de WhatsApp. Y yo pues con gusto también, si gustan, yo les puedo dar un regalito. Y ese regalito es Digan que van de ese parte, regalito, más diré. Que digan ¿mande? para todos los que digan que nos escucharon en el podcast, que te escucharon aquí en el podcast, para que tú los distingas. ¿Qué regalito les tienes? Cuéntame. Ah, sí, tienen que hablarme de algo que mencioné o que mencionamos aquí Denise y yo en este podcast de Lo que jamás diré, que nos mencionen algo y yo con gusto les doy un regalo, ajá, para ustedes, que es pues una sesión conmigo para andar ahí pues revisando esta parte de las conexiones y la activación y que puedan vivir pues una relación de amor consciente, consciente de que yo me voy a vincular con ese otro y ese otro conmigo y que van a salir muchas cosas, pero que nos vamos a mantener en nuestro centro.
y es lo que les puedo compartir. Y pues muchas gracias, Denise, por la invitación y la confianza. Al contrario, igualmente, completamente agradecida porque te hayas dado cita aquí en Lo que jamás diré. Me encantó y bueno, la gente ya escuchó tus redes sociales, tu página web. Como quiera, se los voy a dejar en la cajita de descripción. Ya saben que encuentran este episodio en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y en otras plataformas digitales. Así que ya lo saben, este fue un episodio más de Lo que jamás diré. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Bye. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Y si quieres llevar tu proceso de transformación personal al siguiente nivel, entonces envíame un mensaje de WhatsApp al +52 811 989 1638, donde vas a recibir información acerca de los servicios de acompañamiento psicológico que tengo para ti. Por otro lado, también te invito a que adquieras tu novela Tiembla de Placer si lo que quieres es navegar en el mar de tus fantasías y de tus deseos más profundos. La encuentras en waseditorial.com, con waseditorial.com, así como en Mercado Libre y en Amazon para el resto del mundo, en formato de Kindle y en Prime On Demand. Además, sígueme en todas mis redes sociales. Me encuentras como denise.gerrendón, como Grafo Descúbrete, Tiembla de Placer y Lo que jamás diré podcast. ¡Anímate! Exprésame todos esos sueños, palabras no dichas y deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu podcaster favorita, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio, Lo que jamás diré. Gracias, hasta pronto.